Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes el Fondo de Solidaridad Migratoria para el próximo 2026, que consiste en 21.000 reubicaciones de solicitantes de asilo, 10.000 reubicaciones menos de las planteadas por la Comisión y además 420 millones de euros en contribuciones financieras. En cualquier caso, la variación de estas cifras es lo menos relevante del asunto. Lo que hemos visto esta semana en Bruselas confirma un rumbo profundamente peligroso para Europa. Mientras hablamos de derechos humanos y de dignidad, los gobiernos europeos están aprobando medidas que convierten el asilo en un privilegio casi inaccesible, cuando pedir asilo debiera ser un derecho humano básico para todos. Se reducen las reubicaciones, se recorta la solidaridad y al mismo tiempo se abre la puerta a deportar personas a terceros países supuestamente seguros con los que esas personas no tienen ningún vínculo. Esto no es gestión migratoria, es renunciar a las obligaciones legales y morales que Europa asumió tras sus peores episodios históricos. La nueva definición de tercer país seguro, las listas de países supuestamente seguros y eso que llaman reglamento de retorno no buscan proteger a nadie, buscan acelerar expulsiones y externalizar responsabilidades a la vez que se oculta la violencia en la frontera. Estamos hablando de familias, de menores, de personas que huyen de guerras o persecuciones, tratadas como simples números que deben ser trasladadas de un lado a otro. Y frente a esto debemos decirlo con claridad: Europa no puede construir su futuro sobre la exclusión, sobre el miedo y la deshumanización. Resistir este plan de deportaciones masivas no es solo un deber moral, es un deber democrático y europeo, pero sobre todo un deber humano, porque los valores que habitualmente proclamamos, derechos humanos e igualdad, no significan nada si no se aplican precisamente a quienes más los necesitan. Y recordemos, esas personas no siempre han estado más allá de las fronteras europeas, porque históricamente en Europa los europeos también hemos sido solicitantes de asilo.